Bueno, vamos a hacer ejercicios en este video. Ejercicios sobre muestreo, modulación de pulsos. Está la guía, está en la carpeta. Y bueno, arranquemos. La mayoría de ellos los saqué del libro de Wayne Su, los que están en inglés. Y bueno, vamos a tratar de resolver la mayoría de ellos. Empecemos por un número 1. Bueno, el ejercicio número 1 es un típico problema, digamos, de muestreo, donde me especifica la señal en forma matemática que yo quiero muestrear y me dice que encuentre el período máximo permitido. O sea, yo tengo que pensar en el teorema de Nash-Milano acá y preguntarme cuál sería el periodo máximo permitido. Después me pregunta para reconstruir la señal muestreada, utilizar un filtro pasabajos, un low pass filter ideal, y encontrar el ancho de banda mínimo para reconstruir la señal sin distorsión. O sea, tengo que evitar que haya solapamiento y utilizar un filtro pasabajos ideal. Además me dice considerar que se utilizó muestreo natural. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto. Hay que utilizar mucho la imaginación para resolver este tipo de ejercicios. También en la carpeta están los resueltos, o sea, esto que vamos a ver ahora. Bueno, la señal es coseno de 5 pi por t más un medio o 0,5 coseno de 10 pi por t. Acá vemos que es una señal que tiene dos componentes y ya mirando la expresión ya me doy cuenta que es una señal limitada en banda, o sea que la puedo muestrear tranquilamente y depende únicamente del valor o sea que no haya solapamiento, únicamente depende del valor del muestreo, del tiempo de muestreo o la frecuencia de muestreo, porque es una señal limitada en banda, si no tendría problemas. Bien, entonces el periodo máximo de muestreo va a ser este que está acá, o sea el más lento que yo puedo utilizar va a ser igual a 1 sobre 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Bien, y la frecuencia máxima de la señal va a ser, si yo miro las dos componentes, va a ser justamente la de mayor frecuencia de las dos. Recuerden que todo lo que está como argumento de una señal tipo seno coseno, acá faltaría más paréntesis, pero es 10 pi por t, sería todo el argumento, es igual a omega por t, todo lo que está dentro del argumento, o sea, una frecuencia angular por tiempo. Así eso me da un ángulo, porque todo lo que está dentro de como argumento de la señal coseno tiene que ser ángulo, entonces frecuencia angular por tiempo me da ángulo. O sea, todo lo que está multiplicando a t va a ser omega. Bueno, de los dos yo sé que simplemente mirando me doy cuenta que esta va a ser la frecuencia máxima. Después vamos a dibujar un espectro de eso y también vamos a confirmarlo, pero ya mirándolo acá me doy cuenta. Bueno, entonces lo que hago, si lo quiero expresar en Hertz, porque me piden periodo de muestreo máximo, necesito expresarlo en Hertz, y sé que el teorema de Nash-Milano me dice que la frecuencia máxima, la frecuencia mínima, la frecuencia más lenta con la que yo puedo tomar muestras, tiene que ser igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Y ahora sí, la inversa de eso, o el periodo máximo, el periodo más largo o más lento, va a ser igual a 1 sobre 2 veces la frecuencia máxima. Bueno, para hallar la frecuencia máxima, tomo en Hertz, digamos, tomo la frecuencia en radianes sobre segundo, la divido por 2pi, o sea, todo lo que está multiplicando por t lo divido por 2pi y me da que la frecuencia máxima son 5 Hz. Entonces, el periodo de muestreo máximo va a ser igual a 1 sobre 10 segundos, o sea, una décima de segundo. También puedo, digamos, calcular otra vez en radianes cuál va a ser la frecuencia de muestreo
que es la inversa de esta, pero ahora por 2pi porque están radianes va a ser 20pi. Todo esto es lo mismo, ¿no? La misma información expresada de distintas maneras. Entonces, hasta ahí termina el ítem 1. El periodo máximo de muestreo va a ser 1 sobre 2 veces la frecuencia máxima. O sea, esto se obtiene entendiendo bien el teorema de Nash-Villar, modificado de esa manera. Bueno, el segundo punto dice cuál es el ancho de banda mínimo de un filtro ideal que yo necesito para recuperar la señal. Bueno, acá también hay mucho de concepto de por qué necesito utilizar un filtro pasabajos. Eso está en las unidades donde vimos el muestreo. Justamente porque yo muestreando una señal, ya sea con cualquier tipo de muestreo, natural, ideal, yo puedo decir que voy a estar creando réplicas de esa señal. Entonces yo cuando la quiero recuperar únicamente quiero la señal en banda base. Para lograr eso necesito eliminar las componentes de alta frecuencia y quedarme únicamente con las señales bajas, o sea, teniendo un filtro pasabajo. Recuerden que esto también es un diagrama espectral de doble lado o bilateral. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo hago para calcular el filtro? Primero voy a obtener una gráfica de la señal, una gráfica espectral o un diagrama espectral de amplitudes de la señal, que va a ser este. Yo acá dibujé el diagrama temporal también, o sea, la función del dominio del tiempo, que a veces se puede hacer, a veces no. Yo esto lo grafiqué con un programa de matemática y bueno, la suma de estos dos cosenos me da esto, en el dominio del tiempo. Bueno, pero es mucho más fácil hacerlo en el dominio de la frecuencia, porque yo sé que si uso frecuencia angular, recuerden este eje frecuencia angular, también puede ser en Hertz. Si yo divido todo esto por 2pi, este eje va a quedar en Hertz. Bueno, me da una componente en 5pi, por esto, y otra componente en 10pi, que va a ser esto, y tiene la mitad de amplitud relativa entre ellos, porque bueno, uno tiene un bol, supongamos, y el otro tiene medio. Bueno, y replico lo mismo del lado de la frecuencia negativa, debe ser así necesariamente, porque esto es una señal real. Bueno, ahora, para hacer el muestreo en forma gráfica, dice que lo haga con un muestreo natural, o sea que lo voy a multiplicar en el dominio del tiempo por un tren de pulsos cuadrado de ancho tau, y esos pulsos se van a repetir cada ts segundos, o lo que es lo mismo que el periodo de muestreo. Como yo necesito calcular todo al mínimo, voy a usar el periodo de muestreo máximo. Bien, acá yo le aclaré que las escalas de tiempo son distintas, ¿no? Porque hay que ver si el periodo de muestreo queda comparable probablemente no, al periodo de la señal acá. Pero aclarando que es distinto a la escala, está bien. Bueno, entonces, veo la densidad espectral de esto, que la habíamos visto también en esa unidad, es esto que está acá. O sea, también es un tren de impulsos, pero con una envolvente de la señal sync. Bien, el cruce por cero acá va a ser la inversa del ancho de pulso. Y lo importante es que va a tener componentes. La primer componente, la fundamental, va a estar en 2pi sobre la frecuencia de muestreo, el periodo de muestreo, o 2πf la frecuencia de muestreo. Bien, esto va a estar separado por la frecuencia de muestreo, cada una de estas componentes. Bien, entonces, cuando yo multiplico en el dominio del tiempo, hago convolución en el dominio de la frecuencia, y la convolución entre cualquier cosa y un impulso va a ser replicar ese espectro de lo que yo estoy analizando en el lugar donde está el impulso. En el dominio del tiempo va a ser directamente la señal. Fíjese que acá se nota mucho más también que acá había que no era la misma escala, ¿no? Porque
cada pulsito tomo el lugar que le corresponde y queda algo así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Este espectro que está acá lo voy a replicar primero en el origen, donde ahí está, hay un impulso en el origen. Entonces esto lo replico en el origen. Lo voy a replicar en el armónico fundamental de ambos lados también. Y no voy a usar esto porque no me entraba acá en la gráfica. Y si no también sería muy complicado. O sea, voy a hacer la convolución entre este impulso, entre este y entre este. Y la separación va a ser 1 sobre 10 segundos. 2pi sobre 1 sobre 10 segundos. Que va a ser igual a 20pi. 20pi radianes. La separación entre los impulsos en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Porque bueno, lo calculé acá arriba. Entonces, cada uno de estos impulsos está separado 20pi. Si este está a 20pi, este va a estar a 40pi. Bueno, entonces, primero dibujo la convolución entre todo esto y el del centro. Es como tomarlo de acá arriba y largarlo en el centro y ver qué es lo que pasa. Me voy a ir 10pi para un lado y 10pi para el otro. Entonces acá me va a quedar 5pi, 10pi, 5pi, 10pi. Me olvido de todo el resto, ¿no? 5pi, 10pi, 5pi, 10pi. Bien. Me va a quedar esto que está acá, que recuerden el concepto ese de que cuando muestreo agrego réplicas de mi señal en el dominio de la frecuencia, pero en el centro yo sé que voy a tener eso. Entonces, si se cumple el teorema de Navier-Shannon de muestreo, voy a asegurar que no va a haber solapamiento, que acá adentro no se va a meter componente de la otra réplica que le sigue. Entonces yo sí, como mínimo voy a poder utilizar un filtro que corte un infinitésimo a la izquierda y un infinitésimo a la derecha. O sea que el valor práctico del filtro, si fuese ideal, por eso que hay que usar mucho la imaginación, porque esto es todo condiciones ideales, el ancho de banda del filtro ideal va a ser desde 0 hasta 10pi. ¿No? Entonces el ancho de banda va a ser 10pi radianes sobre segundo. Desde acá hasta donde va la flecha, hasta acá. O sea, el ancho de banda va a ser de 5 Hz, que va a coincidir con el ancho de banda de la señal que yo quiero muestrear, con el ancho de banda máximo, que es 5 Hz. Bien, pero igualmente el gráfico todavía no termina ahí. Yo tengo que ver qué pasa cuando hago la convolución entre la densidad espectral y este impulso de acá. Bueno, esto está entonces, habíamos dicho, en 2pi sobre t sub s, es 2pi sobre un décimo, que es igual a 20pi. Entre acá y acá hay 20pi. Entonces yo si es todo esto que está acá, todas las 4, ¿no? Porque yo lo tomo de acá arriba, lo centro en 20pi, de 20pi me voy a ir 10pi a la derecha y 10pi a la izquierda. Entonces fíjense qué es lo que pasa. Cuando yo me centro acá, en 20pi, primero que va a estar en 0, porque esto acá no tiene componente de continua, de la señal original, por más que acá sí haya, acá no. Entonces cuando yo lo tiro, el 0 no va a haber nada, me voy para acá 5pi y me voy a encontrar con el primero. Si yo hubiese dibujado, tendría que haber dibujado la otra componente acá, en 20pi más 10 en 30pi. No la dibujé. Bueno, me voy 5pi para acá y dibujo la componente, y me voy 5 más para acá y dibujo la otra, que quedaría en el mismo lugar que la de banda base. En el caso ideal quedarían en el mismo lugar, pero no alcanza a solaparse, está exactamente en el mismo lugar. Bien, entonces, utilizando muchísimo la imaginación, con un filtro yo podría, ideal, ¿no? Que tiene, fíjense, la selectividad del filtro es infinita. Esto obviamente no se puede construir en forma práctica, pero podría recuperar esa señal en banda base. Bueno, lo importante es que el concepto acá se entienda.
de qué es lo que estoy haciendo. Bueno, y para este lado hago lo mismo. En este impulso, cuando hago la convolución de todo esto con este impulso, que está en menos 20 pi, o sea, menos 20 pi va a estar en 0 porque acá no tiene componente de continua. Si me voy 5 pi para la izquierda, tengo esta componente. Si yo hubiese dibujado acá 5 en menos 30 pi, tendría esta componente de acá. Para la derecha tengo menos 15 pi, porque son de 20 en menos 5 para acá, o sea, acá tengo esta. Y en menos 10 pi quedaría en el mismo lugar que la de banda base, el mismo caso que pasó acá. Me quedaría un espectro similar a esto. Bien, acá no consideré cuando dibujé esto la atenuación de la envolvente de la señal sync. Eso tenganlo en cuenta. Únicamente consideré que estos tienen la misma amplitud que el del centro. Bien, entonces la respuesta a ese ejercicio es, en forma gráfica, es esto. Yo suelo tomar ejercicios similares, no tan que haya que usar tanto la imaginación como esto. Este es un caso ideal, pero son similares. Esto hay que tenerlo bien claro. Bueno, vamos a pasar al segundo ejercicio. Segundo ejercicio, problema 2 dice: tengo 24 canales de audio más 1 de sincronización limitados a 3,3 kHz. O sea, cada canal está limitado en banda a 3,3 kHz. Se muestrean a razón de 8 kHz y se multiplexan en tiempo, o sea, se hace TDM en un sistema PAM-TDM. Calcular la tasa de muestras que se alcanza, determinar si la frecuencia de muestreo es suficiente para evitar el efecto Iliasin o de solapamiento, y en tal caso el guardabanda disponible. Vamos a ver qué es todo eso ahora un ratito. Después dice calcular el ancho de banda mínimo sin ruido para transmitir esa señal PAM-TDM. Habíamos visto hablado en forma teórica sobre esto en videos anteriores. Después, si quieren enviarse los 24 canales mediante técnicas analógicas, o sea, hacer multiplexación, pero una multiplexación analógica, o sea, FDM, AM, FDM, esta es la multiplexación por división de frecuencia que habíamos visto en la materia anterior. Entonces pregunta, si se quieren enviar los 24 canales mediante técnicas analógicas AM-FDM con un guardabanda de 1 kHz, determinar el ancho de banda total de esa señal multiplexada. Este es un punto para hacer una comparación entre cuánto gastaría, de alguna manera, en ancho de banda si esto lo hago en forma totalmente analógica, y cuánto es el ancho de banda que necesito yo de ese canal de comunicaciones si esto lo quiero hacer en forma digital, PAM-TDM, o al menos con una modulación analógica de pulso. Bien, veamos entonces cómo resuelvo este problema. Bueno, calculemos la tasa de muestras, o sea, la cantidad de muestras por segundo que yo tengo si implemento este sistema PAM-TDM. Dibujo un esquema de lo que estoy haciendo para ubicarme. Dijimos que son 24 canales más 1, que va a tener fines de sincronización, pero a los fines de calcular la cantidad de muestras por segundo, dibujo un canal más. El bloquecito acá sería el filtro limitador de banda, el filtro más abajo. Bueno, y luego para asegurar que la señal sea limitada en banda a 3,3 kHz, ¿no?, de este lado. Entonces, el muestreador, similar a lo que habíamos visto en teoría, lo podemos representar con una llave que gira, digamos, y cada vez que pasa por el lugar donde está la señal, toma una muestra. Esto gira a razón de 8000 vueltas por segundo, o sea, el tiempo de muestreo es 1 sobre 8000.
sobre 8000 Hz. Y cada vez que da una vuelta toma 25 muestras, ¿no? 25 muestras por vuelta. Entonces, si esto gira a una velocidad de 8000 vueltas sobre segundos, y por cada vuelta toma 25 muestras, voy a tomar 200.000 muestras por segundo. Y esa va a ser la tasa de muestras. Esto es el SA o samples sobre segundo. 200.000 muestras sobre segundo. Bien, el inciso B. Determinar si la frecuencia de muestreo es suficiente para evitar el efecto de solapamiento y en tal caso el guardabanda disponible. Bueno, la frecuencia máxima de la señal analógica, o sea, de este lado, me aseguran que va a ser, mediante este filtro acá, de 3,3 kHz. Entonces, acá me pide frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo, bueno. A ver, la mínima frecuencia de muestreo va a ser el doble de esto, según Nyquist, o sea, 6,6 kHz. Acá yo lo calculé el tiempo de muestreo máximo, que es lo mismo, es la inversa de la frecuencia de muestreo mínimo. O sea, esto por 2 va a ser el mínimo. Y nosotros vemos que acá lo estamos haciendo bastante más rápido, lo estamos haciendo a 8000 o a 8 kHz de la frecuencia de muestreo. Entonces sí, es suficiente para evitar el solapamiento. Y tengo algo que conceptualmente llamo guardabanda, que ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Eso lo vamos a ver también en forma gráfica. Pero en principio sí, es suficiente la frecuencia, es lo suficientemente rápida como para evitar el solapamiento. Bueno, acá hay algunos datos que no recuerdo si lo usamos más adelante o no, pero el periodo máximo, o sea, lo más lento que yo puedo, el tiempo más lento que puedo haber entre muestra y muestra va a ser de 151,5 microsegundos, y yo lo estoy haciendo un poquito más rápido. Cada 125 microsegundos estoy tomando una muestra. Entonces, como el periodo de muestreo es menor que el máximo permitido, está todo bien. También lo puedo sacar con esta conclusión que hice acá, ¿no? Que la frecuencia de muestreo es mayor que la mínima. Bueno, cálculo de guardabanda. Esto se entiende mucho más fácil en forma gráfica. Bueno, supongamos que yo hice un muestreo con el método ideal o el método natural. Conceptualmente no es muy importante qué método usé. Sí es importante conocer el concepto de que voy a tener réplicas, como acá, ¿no? A partir de banda base en adelante voy a tener réplicas separadas la frecuencia de muestreo. Como la frecuencia de muestreo es de 8 kHz, la primera réplica va a estar en 8 kHz. Y la del centro o la de banda base va a ser exactamente igual a la densidad espectral. Esto es, obviamente, no la frecuencia, va a ser exactamente igual a la densidad espectral o a la transformada de Fourier de la señal en banda base. Fíjense que la forma la tuve que inventar, digamos, porque nadie me dijo que tenía esta forma. Lo que sí me aseguraron es que la frecuencia máxima iba a ir hasta 3,3 kHz. Esto está en escala de kHz. Bien, como es una señal real, todo lo que pase a derecha va a pasar a izquierda también. Entonces la frecuencia de este lado también va a llegar hasta menos 3,3 kHz. Va a haber un ancho total de 6,6 kHz. El ancho de banda es desde 0 hasta la frecuencia positiva, 3,3 kHz. Pero este ancho que me va a servir ahora es de 6,6. Bueno, entonces, ¿qué hacía? A la densidad espectral en banda base la replico en el origen, en el muestreo, ¿no? La replico en el origen, la replico en la fundamental o en el primer impulso que está separado la frecuencia de muestreo, 8 kHz. Si yo replico esto en 8 kHz, me voy a ir de 8, 3,3 para adelante y 3,3 para atrás. Ahí van a caer las puntas del supuesto triángulo este que tiene la señal en banda base. Lo que sí, voy a asegurar que no va a pasar de 11,3 y no va a pasar de 4,7.
porque estaba limitada en banda la señal. Entonces, conceptualmente, a este espacio entre la mínima frecuencia de la primera réplica, o de la réplica de la fundamental, hasta la máxima frecuencia en banda base, esa distancia no hay nada, es una distancia de seguridad y se le conoce como guardabanda. Y por alguna cuentita simple veo que acá hay 1,4 kHz de separación, o el guardabanda es entonces 1,4 kHz. En forma gráfica esto creo que está bastante claro. Y analíticamente, bueno, tomo la frecuencia de muestreo menos la mínima, la frecuencia real de muestreo menos la mínima de Nyquist, y esa diferencia me da los 1,4 kHz, que los veo acá perfectamente en forma gráfica. Entonces la pregunta esa de determinar si la frecuencia de muestreo es suficiente para evitar solapamiento, sí, es suficiente, y además tiene un guardabanda de 1,4 kHz. Perfecto. Bueno, calcular el ancho de banda mínimo sin ruido, o el de Nyquist, ¿se acuerdan? Para transmitir esta señal PAM-TDM. Acá también recordamos otro concepto. El ancho de banda mínimo de Nyquist es, en el caso de una señal PAM, que es una modulación de pulsos analógica, la tasa de muestras sobre 2. Si fuese PCM es la tasa de bit, ya después de la codificación, pero no es el caso. Esto es PAM, modulación por amplitud de pulso, una modulación analógica. Entonces tomo la tasa y la divido por 2. Si la tasa era 200.000 Hz, o 200.000 muestras sobre segundo, perdón, la tasa de 200.000 muestras sobre segundo, pero el ancho de banda coincide numéricamente con eso, pero lo tengo que expresar en Hz. El ancho de banda es un concepto, en este caso analógico, son 100.000 Hz, o 100 kHz va a ser el ancho de banda mínimo, teórico, sin ruido, de Nyquist, que yo necesito para poder enviar estos 25 canales, utilizando la técnica de PAM-TDM. Yo necesito un canal de comunicaciones que tenga disponible 100 kHz de ancho de banda. Si no, no voy a poder recuperar del otro lado la señal. Bien, a ver qué más preguntaba. Si yo quiero enviar, bueno, para hacer la comparación con una multiplicación en el dominio de la frecuencia. Si quiero enviar 24 canales mediante técnicas analógicas, o sea, modulando en AM, corriendo esos espectros de AM, o corriéndolos en el dominio de la frecuencia, o haciendo multiplicación por división de frecuencia, y además tener un guardabanda de 1 kHz, determinar el ancho de banda total si lo hubiera hecho de esa forma. Bueno, también esto en forma gráfica se entiende mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? No me dice a partir de qué frecuencia y hasta qué frecuencia quiero hacer esa multiplicación, pero tampoco importa demasiado. Yo quiero el ancho de banda total. Entonces, conceptualmente digo, bueno, supongo que la señal en banda base la corro mediante técnicas de AM, de amplitud modulada, a esta frecuencia que está acá. Y a partir de ahí, corro el canal número 2, el canal número 3, así sucesivamente hasta el canal número 24. Y solo el canal número 24, porque el canal número 25 no lo voy a usar, porque el canal número 25 es un canal de sincronismo, como decía el enunciado, un canal de sincronización, o sea, un canal que hace el funcionamiento de PAM-TDM. Como esto no es PAM-TDM, sino que esto es AM-FDM, no lo voy a necesitar, o sea, necesito solamente el espacio para ubicar los 24 canales con información. Cada canal tiene 6,6 kHz. Recuerden que cuando modulo en AM, el ancho de banda es el doble de banda base. Si no, recuerden esto que vimos acá. Bueno, entonces, 6,6 kHz va a ser cada canal. Le agrego 1 kHz de guardabanda, de separación entre canal y canal, que es lo que me piden. Y después de ese kHz tengo el segundo canal, con su respectivo guardabanda. Entonces la cuenta es bastante simple. 24 veces tengo que repetir esto.
6,6 más 1, o sea, todo este ancho acá, 7,6 por 24. Menos, este detalle también es importante, menos 1 kHz, porque en el último, vamos a poner que este es el canal 24, esto no lo tengo que tener en cuenta. Sería desde esta punta hasta el último, si este fuese el último, hasta este lugar del último. Por eso le resto 1 kHz. Y esa cuenta me da 181,4 kHz. El ancho de banda. Bien, si yo lo comparo contra los 100 kHz que en teoría necesito para hacer pan TDM, y esto es una multiplicación de dominio del tiempo, diría que bueno, que acá necesito mucho más ancho de banda. En principio y en teoría, en forma ideal, sí, es verdad, yo necesito el 80% más de ancho de banda acá. Pero recuerden que este ancho de banda no es exactamente un ancho de banda práctico. Este ancho de banda es el mínimo teórico de Nike, de ahí para arriba. El ancho de banda práctico es igual a la tasa de muestras, o sea, 200 kHz. Ahí ya son comparables los dos, inclusive es esperable que una técnica de TDM tenga mayor ancho de banda que esta analógica. Bien, entonces ahí resolvimos el ejercicio número 2.